Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador y que nos acerca al Padre de toda misericordia y Dios de toda consolación. Qué bueno que podamos compartir la palabra, que podamos estar en los caminos con el Señor. Esta es la mejor decisión que nosotros hemos podido tomar. Recuerda que es necesario permanecer en su presencia para que el Señor nos libre de todo lo que hemos estado viviendo en este tiempo, para que el Señor fortalezca nuestros corazones y podamos permanecer con gozo y paz en nuestro ser interior. Quiero compartir una palabra que está en Marcos, en el capítulo 3, del versículo 13 al 14, bueno, al 15 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hemos estado hablando de la importancia de cuidar al pueblo del Señor, de tener un corazón compasivo, misericordioso, de preocuparnos por la persona que está afligida en prisiones, como lo vimos allí en Lucas en el capítulo 4, versículo 18, donde menciona esa labor tan tremenda que viene a cumplir el Espíritu de Dios en una persona. Cuando Jesús declara, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para, o sea, esa unción viene con un propósito y es dar libertad a las personas, sanar la gente, manifestar la gracia y el favor del Señor sobre un pueblo que está saliendo de un sistema de esclavitud, de maltrato, como pudimos ver en el Antiguo Testamento con los días de Moisés. Creo que esa salida de Egipto es un gran ejemplo. Cuando Moisés saca a Israel de Egipto, es un ejemplo de esto que el Señor hace con nosotros, que nos saca de un sistema de esclavitud, de maltrato, de estar subyugados por el demonio, para llevarnos a un lugar espacioso delante de su presencia. Y vemos que acá el Señor hace una labor tremenda de escoger a un grupo para que estuviera con él. Y menciona allí el texto que el Señor subió al monte. Cuando nosotros vemos esa expresión de subir al monte o subir a la montaña, vemos que ese subir implica un esfuerzo personal para llevar a cabo la voluntad del Señor. Un ejemplo de esto es lo que nosotros vemos en el profeta Ageo, en el capítulo 1, en el versículo 8. El Señor está haciendo una exhortación allá a través del profeta. Ellos se habían olvidado de la casa del Señor, estaban edificando sus propias casas y se habían olvidado de que Dios los había llevado nuevamente a su tierra para que levantaran ahora verdadera adoración. Dios los tuvo que llevar cautivos a tierras extrañas precisamente por su desobediencia, por su falta de conocimiento de Dios, por ese irrespeto que ellos manejaron con el Señor y toda la idolatría en la cual ellos se levantaron. Ahora Dios les permite regresar a su tierra y ha pasado un tiempo en el que ellos no han tomado ninguna reacción positiva en las cosas del Señor. Y Dios les hace una exhortación a través del profeta Ageo en el capítulo 1, versículo 8, donde les dice, subid al monte y traed madera y reedificad mi casa. Allí en el versículo declara, subid al monte. Aquí estábamos hablando en Marcos capítulo 3 que el Señor subió a la montaña. Él es el primero que da esos pasos de obediencia hacia el Padre, es el primero que se entrega, pero también nos invita a nosotros a tener ese esfuerzo personal, porque ese subir implica decisión, implica voluntad. Y en el caso del profeta Ageo, cuando declara, traed también la madera, recordemos que la madera representa en la Biblia al ser humano. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. O sea que allí representa al hombre como ese árbol que se planta junto a aguas, que da su fruto en todo momento. Ese árbol del Salmo 1 es la gente, son las personas que han tomado la decisión de honrar, de seguir, de servir al Señor,
de permanecer junto a esas aguas de su espíritu para ser edificados poderosamente. Entonces aquí declara que subió el Señor al monte y luego declara que llamó así a los que él quiso. O sea que nos damos cuenta que el estar en el Señor, para que podamos estar en su presencia y aún para que podamos llevar a cabo esa misión tan tremenda, tan gloriosa que Él nos ha encomendado, tenemos que haber sido llamados por Él. Los verdaderos liderazgos, los liderazgos buenos, fuertes, que han permanecido en el Señor, son aquellos que escucharon de una manera personal la voz del Señor. Vemos que en el pasado, por ejemplo, el Señor llamó a hombres como Abraham, como Moisés, como Gedeón, como Jeremías, personas que el Señor las llama, pero y las pone al frente y luego el Señor pone una carga sobre sus vidas. Las cosas del Señor deben ser llevadas a la manera del Señor. Y Él es el que pone una carga especial sobre nosotros, ¿cierto? Hay gente que Dios puso al frente, que realmente sintió ese amor, sintió esa gracia y esa compasión hacia los demás, pero hay otras personas que de pronto ocupan lugares en liderazgos que no escucharon realmente al Señor, no escucharon ese llamado, sino que fueron puestos allí porque tenían talentos o porque tenían alguna habilidad natural y entonces el líder del lugar tomó esa decisión de ponerlos al frente porque los vio de pronto capaces de ejercer alguna labor. Pero qué diferente es cuando el Señor hace este llamado, porque dice, y Él llamó así a los que Él quiso. Un caso tremendo es el que vemos con el profeta Jeremías, que es llamado por el Señor. Y Jeremías le argumenta al Señor diciéndole, yo no puedo ir porque todavía soy muy joven, todavía soy muy niño. Y el Señor lo afirma con palabras tan poderosas, diciéndole, no digas que soy niño, porque a todo lo que yo te envíe, tú irás. Y el Señor puso tanta fuerza e impartió sobre el profeta Jeremías ese nivel de unción tan tremendo que ya no había manera de volver atrás. Aunque en algún momento de su vida Jeremías pensó en retroceder, pensó en no ejercer esa labor, pero él decía, pero ¿cómo voy a retroceder si hay un fuego adentro de mi corazón que me consume, que aunque yo quiera decirle que no al Señor, ya es tarde? Así es, así sucede con los líderes del Señor, que el Señor los atrapa de una manera tan tremenda, los enlaza a Él, los atrae con sus cuerdas de amor, como si los pegara, los ligara directamente a su corazón, de manera que ese llamamiento se hace totalmente irresistible. Ya es imposible decirle al Señor que no. En el caso de Moisés también lo vemos, como el Señor cuando llama a Moisés, inicialmente él dice, no, no soy yo, Señor, soy torpe en el habla, no estoy capacitado para esto. Sin embargo, el Señor lo convence y lo lleva y lo va estimulando, lo va afirmando de una manera tal que ya para Moisés era imposible apartarse del Señor. El corazón de Moisés quedó ligado a Dios y vemos que aún el Señor se lo llevó a la montaña en dos ocasiones durante 40 días y 40 noches en ese tiempo de ayuno, donde todavía se afirmó mucho más ese llamamiento en el corazón de Moisés, de tal manera que el Señor pone esa carga, imparte una fuerza tan poderosa sobre la vida de Moisés que empezó a transformar su vida. Y vemos como un hombre que a los 40 años mató a un egipcio, un hombre impetuoso, un hombre con un nivel de soberbia alto, con un gran conocimiento en las cosas de Egipto, es transformado por el Señor y empieza a tener una dependencia tan grande, tan alta de Dios. Y el Señor empieza a mostrarle cosas tan profundas, tan maravillosas. Le mostró el diseño, por ejemplo, del tabernáculo. Lo llevó a hacer esas grandes señales que nosotros vemos allí en los primeros cuatro libros de la Biblia, desde Éxodo hasta Deuteronomio, y cómo el hombre queda pegado al Señor, cómo su corazón fue atraído de una manera tan poderosa por la presencia de Dios, que ya no había forma en que Moisés pudiera vivir separado de Dios. Y esos liderazgos a mí me gustan bastante, porque son personas que
pase lo que pase, venga la circunstancia que venga, ellos jamás se van a doblar frente al sistema, no se van a apartar del Señor, van a tener una fidelidad muy grande por el Señor y sobre todo, que tienen esa carga especial por el pueblo de Dios, o sea, tienen un interés muy sincero por la gente, porque es imposible que un ser humano vea a Dios cara a cara, que un ser humano se encuentre con el corazón del Señor y que no sienta amor por las personas. Es imposible eso. Recuerda que lo que el Señor declara en la Escritura, Él de tal manera amó al mundo que entregó a Jesucristo para que muriera por nosotros y nos pudiera salvar. Y esa carga que siente el Señor es la que imparte sobre sus hijos, sobre los que Él llama. Así que es imposible que una persona diga que ama a Dios y que no ama a su prójimo. Está mintiendo, no ha tenido un encuentro real, verdadero con el Señor. Entonces, por eso, este liderazgo que el Señor cuando sube a la montaña dice, y llamó así a los que Él quiso. O sea, somos llamados por el Señor. Para que nos podamos acercar a Él, necesitamos que Él nos llame, que Él nos atraiga a su presencia, que Él nos atraiga con sus cuerdas de amor. Yo escucho a veces tantos testimonios de personas que están cargadas porque sus familias entre comillas, no han querido venir al Señor, pero también me quedo pensando, tal vez es que Dios no los ha llamado, ¿sí? Porque recuerda que la Escritura declara que nadie puede venir al Padre si no es por Jesús. Eso lo declaró nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, en el versículo 6, donde Él declara, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero también declaran otro texto diciendo, nadie puede venir a mí, dice Jesús, si no es atraído por el Padre. Entonces, bueno, son esas cosas profundas realmente de ponerles cuidado porque eh, a veces pensamos, bueno, es que esta persona no quiere llegar al Señor, yo le hablo pero no me escucha, realmente se ha negado a Dios. Y yo digo, bueno, ¿y qué tal que el Señor no lo ha llamado? Porque es que cuando el Señor llama a una persona, hace cosas tan profundas en ese corazón que es casi imposible decirle que no. En mi caso, estuve negándome a la predicación del mensaje durante más o menos como 2 años que me enseñaban la palabra, me predicaba una persona muy cercana que constantemente me hablaba del Señor. Bueno, esa persona es mi suegra. Y ella me hablaba de Dios porque ella empezó a conocer las cosas del Señor y yo me sentía tan molesto cuando ella me hablaba de esas cosas, me parecía que era religiosidad, que era exageración, que uno no tenía que ser, como decía uno, un fanático. Y en 2 años ella estuvo insistiendo y orando por mi vida. Y una noche el Señor me permite tener un sueño donde yo siento que es el momento de seguir al Señor. En ese sueño yo me encuentro en un prado gigante, verde, y en la mitad de ese prado hay un árbol gigante, un árbol muy grande, lleno de hojas verdes. Estaba esplendoroso ese árbol y estaba totalmente inundado ese prado con aguas que me llegaban hasta las rodillas. Y en ese sueño, y el agua era totalmente cristalina, de manera que el césped se podía ver totalmente. Y en el sueño se me fue entregado un niño y me dijeron, debes cuidar a este niño y el cuidado que tú vas a tener con él es que vas a jugar con él lanzándolo hacia las aguas. Entonces tenía que coger al bebé, tirarlo hacia las aguas y después correr antes de que el niño se hundiera. Y esa era mi labor con ese bebé. Hasta que llegó un momento de darle el alimento que, como su tetero, pero el alimento de ese niño era un rayo de luz que descendía del cielo, un rayo fuerte, grueso de luz que caía ahí en ese prado. Y mi misión era darle ese alimento y era pasarlo por ese rayo de luz. Así era como ese bebé se alimentaba. Y cuando yo empecé a pasar ese bebé por ese rayo de luz, sentí tanto temor en ese sueño porque yo me sentía atraído, sentía que ese rayo de luz iba a pasar por mi vida
Y yo decía en el sueño, no me puede tocar ese rayo porque yo soy un hombre pecador. Donde ese rayo de luz me toque, voy a caer muerto porque no voy a resistir la potencia de ese rayo, de ese chorro de luz que caía ahí. Sin embargo, cuando empecé a cruzar al niño, ese chorro de luz que caía ahí empezó a atraerme y a atraerme de una manera tan tremenda que ya no podía resistir cruzar por él. Y cuando crucé, cerré los ojos pensando, bueno, aquí caí muerto, porque esta fuerza poderosa me va a aniquilar. Sin embargo, cuando terminé de cruzar ese rayo de luz, algo pasó con mi vida. Me sentía diferente en el sueño, me sentía totalmente diferente y me desperté. Y me desperté con la sensación de que era otra persona. Yo me sentía totalmente distinto en ese momento. Y cuando abrí los ojos, lo primero que pensé fue, es hora de seguir al Señor. Ya no me puedo negar más. Dios me está llamando, sentí que Dios me estaba llamando y a partir de ese momento es que yo soy creyente. A partir de ese momento empecé a seguir al Señor. Entonces, mira cómo Dios hace esos llamamientos que finalmente casi que no nos podemos resistir, porque Él nos atrae con su amor. Y obvio que antes de esto, el Señor nos prepara el corazón. Antes de ese llamamiento, el Señor creó unos espacios de pronto aflictivos o de tanto vacío en el corazón, para que cuando Él viniera fuera imposible que nosotros le dijéramos que no. Entonces, estos discípulos los llamó el Señor, dice, lo llamó así a los que Él quiso y declara que vinieron a Él. O sea, nosotros fuimos llamados para venir a Él, no a venir a la gente, no a venir a un hombre, no a venir a un liderazgo humano. Nosotros fuimos llamados a estar con Él, a venir a Él. Por eso el Señor declara en Juan, en el capítulo 10, diciendo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, es totalmente necesario, es vital para el creyente empezar a escuchar la voz del Señor, no la voz del hombre. Por supuesto que Dios nos habla de diferentes maneras, como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores. Nos habla a través de la palabra, que es la palabra profética más segura, declara Pedro. Nos habla a través de un liderazgo, nos habla a veces a través de una palabra profética. El Señor tiene muchas maneras de manifestarse, especialmente por la palabra, por su palabra, ¿sí? Pero nosotros debemos aprender a escucharlo, que su voz truene dentro de nuestro corazón, esa palabra entre profundo, de manera que podamos ser instruidos directamente por Él, porque es una promesa. Él dijo, y todos serán instruidos por Dios. Ninguno enseñará a su prójimo, a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. O sea, todos seremos instruidos por el Señor. Y es totalmente necesaria esta enseñanza. Escuchar a Dios en el corazón es algo que es de vida o de muerte. El que no aprende a oír al Señor y solo escucha las voces a su alrededor está muy propenso a extraviarse, está muy propenso a entrar en falsas doctrinas, está muy propenso a convertirse en un instrumento de iniquidad. Solo el que escucha directamente al Señor, el que aprende a oír su voz, el que afina el oído, para que esa voz del Señor entre profundo a su corazón, no se va a extraviar. Porque el profeta Isaías declara que el Señor prepararía un camino tan plano y tan llano que cualquiera que andare por ese camino, por torpe que fuera, no se desviaría, porque escucharía una voz a sus espaldas diciendo, este es el camino, anden por él. O sea, el Señor no va a permitir que sus ovejas se extravíen y se pierdan, pero la oveja tiene que estar segura que está escuchando la voz del verdadero pastor. Solo cuando escuchamos al pastor de las ovejas, que es Cristo Jesús, ¿sí? Esa oveja no tiene cómo perderse. Así que Juan 17:3 declara esto, dice, y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien tú has enviado. Estos discípulos de Marcos 3 vinieron al Señor, al conocimiento de Jesucristo y al conocimiento del Padre. Y en Juan capítulo 15, en el versículo 5, el Señor declara: separados de mí, nada pueden ustedes hacer. Separados de mí, nada pueden ustedes hacer. Así que, mira, estos discípulos tienen que venir al Señor. Si tú eres un discípulo de Dios, de Jesús, tienes que venir a Él. Y también tienes que estar con Él, permanecer con Él, porque eso es lo que declara ahí, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Ese para que estuviesen con Él es un compartir constante, donde aprendo por el ejemplo que Él me da. O sea, de andar con el Señor, lo de Él se me va pegando, lo de Él se va instalando en mi alma. El comportamiento del Señor va transformando mi vida. Muy similar a lo que vivió Jacob en Génesis, cuando tiene un encuentro con Dios, que él declara: yo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En este caso, cuando el Señor nos llama para que estemos con Él, en ese compartir con el Señor, en ese oír su voz, en ese escudriñar las escrituras, yo empiezo a conocer su carácter. Por ejemplo, una enseñanza muy poderosa, demasiado poderosa, es la que aparece en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, donde el Señor declara: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. O sea, yo les voy a dar reposo. El reposo en la Biblia es muy importante. Para el pueblo de Israel el Señor estableció un día de reposo que era el día séptimo y representa ese descanso de un pueblo en el Señor. Y para nosotros ya fue cambiado el día. Muchos discuten que si el creyente, que si el cristiano guarda día de reposo. Por supuesto que sí, solo que no es el séptimo día. El día de reposo para nosotros es hoy, según lo que declaró Hebreos en el capítulo 4, versículo 7. Dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Y en qué consiste ese reposo? Según el profeta Isaías. Isaías declara: si no andas en tus caminos, si no haces tu voluntad, si no hablas tus palabras, o sea, si una persona decide de corazón obedecer al Señor, no andando en sus caminos, no hablando sus propias palabras y no haciendo su voluntad, está cumpliendo el reposo del Señor, ¿sí? No es que yo me tenga que quedar totalmente quieto un día para poder decir que sí, que estoy cumpliendo el reposo de Dios. El reposo de Dios es: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque Israel guardaba un día de reposo, sin embargo, cayó en un tremendo ejemplo de desobediencia. Dejó para las naciones del mundo un tremendo ejemplo de desobediencia. El Señor les dijo no fornicar, allá se fueron a fornicar. No sean idólatras, se construyeron becerros. No codicien cosas malas, se lanzaron a la codicia. No murmuren, fueron murmuradores y murieron por el destructor. Entonces, aunque guardaban un día de reposo, el corazón estaba lejos, totalmente lejos del Señor. Por eso, claro que sí guardamos un día de reposo. Y nuestro día de reposo es hoy. Y eso es lo que declara Mateo 11. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. O sea, yo soy su reposo. Yo les voy a dar ese descanso, ese reposo. Pero él dice: pero aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tremendo. Mansedumbre y humildad. Para aprender mansedumbre y humildad no es sencillo. El Señor tiene que hacer esos tratos tan impresionantes con un corazón. Tiene que moler un corazón de piedra, un corazón que por naturaleza es soberbio, desobediente, desleal, altivo, para moldearlo y convertirlo en un corazón que es manso y humilde. Las dos cosas más difíciles de instalar en el corazón de un ser humano,
pero que cuando el Señor empieza a hacer esa labor en una vida, esas dos cualidades del Señor, o esos dos atributos, mansedumbre y humildad, apartan a una persona del mundo de las tinieblas y lo hacen súper resistente contra las opresiones demoníacas. Porque un demonio tiene mucha capacidad para oprimir a una persona que es soberbia y orgullosa. ¿Sí? Cuando una persona no tiene mansedumbre ni humildad, está expuesta a toda clase de opresión demoníaca. Los demonios tienen mucha influencia sobre esa persona. Cuando alguien es apartado por el Señor y aprende mansedumbre y humildad, se crea un escudo y vallado de protección alrededor de sus vidas y el diablo pierde mucho poder en esa vida. Ahí sí, mejor dicho, es muy difícil que lo atrape. El enemigo no tiene capacidad para vencer a un manso o a un humilde de corazón. Es muy difícil porque el arma con la que el diablo trabaja sobre los seres humanos es la soberbia, es el orgullo, es la altivez, es esa arrogancia hacia el Señor. Si esas son las armas que el diablo utiliza para vencer a un pueblo. Entonces, en ese compartir constante con el Señor, yo aprendo con Él por llevar su yugo. Recuerda ese instrumento de madera que une a dos animales, a dos bueyes o a dos asnos para que puedan llevar esa labor de arar la tierra. Entonces, ese yugo que me ata al Señor me lleva a hacer su voluntad. Ya no hago mi voluntad, ya no estoy siguiendo mis caminos ni mis pensamientos, sino que ahora voy hacia donde el Señor me está llevando. Y Él me va a enseñar eso, me va a enseñar a ser manso y humilde. Por eso no te aterres cuando el Señor prepare para ti esos escenarios donde parece que eres humillado, donde como que no dice, Dios mío, ¿y por qué soy el que tengo que bajar la cabeza? ¿Y por qué tengo que poner la mejilla? ¿Y cómo así que yo tengo que caminar la otra milla? ¿Sí? Dios prepara escenarios donde yo pueda llevar a cabo el sermón del monte, donde ponga en práctica sus palabras, porque es totalmente necesario aprender, pero también hacer. Aprendo y hago. El Señor me enseña y luego me da una enseñanza teórica y luego me lleva a la práctica. Y Él prepara escenarios tremendos, no importa lo que cuesten, para que yo pueda aprender de Él. También uno puede aprender cosas como la que el Señor enseñó allí en Juan, en el capítulo 8 versículo 12. Juan 8 versículo 12 declara, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Imagínate todo lo que el Señor nos enseña, mansedumbre, humildad, pero también me enseña, no vas a andar en tinieblas, nada que ver con ese mundo de oscuridad, de opresiones demoníacas, de dejarte llevar por el pecado del corazón, por la influencia que tiene el mundo sobre los seres humanos. Y también en Juan capítulo 2, en el versículo 16, cuando declara que el Señor echó fuera a todos esos cambistas que habían en el templo, los discípulos cuando vieron ese celo del Señor entendieron ese texto que dice, el celo de tu casa me consume, enseñándonos que Él nos llama a estar en su presencia, pero que esto no es un negocio, que esto no es para enriquecerse, que esto no es para aprovecharse de la gente, sino que es un llamamiento a bendecir a una generación que está dolida, que está apaleada, que ha venido en opresiones demoníacas sobre la cual el enemigo se ha enseñoreado con muchísima rudeza. Entonces, qué tremendo es esto, cuando el Señor sube a la montaña y llama a los que Él quiso para que estuviesen con Él y ellos vinieron a Él. Así que asegúrate que estás siguiendo verdaderamente al Señor, que tú no estás siguiendo una doctrina X, que no estás siguiendo a un hombre, que simplemente no estás yendo a una congregación por ir, sino que verdaderamente
tú estás siguiendo al Señor y que el lugar donde tú estás, tu congregación, el lugar donde tú sirves, es porque el Señor al que tú oyes te dijo que estuvieras ahí. Si lo haces de esa manera, vas a salir muy vencedor, muy triunfador, porque nada te va a mover, no te vas a dejar llevar por las circunstancias, por los problemas, por las situaciones difíciles, por los conflictos a veces con los hermanos, porque ya Dios te dijo, este es tu lugar, punto. Si Dios lo dice, de ahí no nos puede mover absolutamente nadie. Y luego el Señor dice que los envía a predicar, o sea, a sanar, a echar fuera demonios. Hay una comisión y esa comisión solo puede hacerse con éxito, si yo salgo de los brazos del Señor. Vengo a Él y Él me capacita, me fortalece, me limpia, me empodera y luego me envía revestido con su autoridad. Si un líder no estuvo primero en los brazos del Señor, creo que no sirve absolutamente para nada. Realmente no va a funcionar en esa labor. Tiene que venir primero al Señor, ser capacitado por Él, formado, pulido y después enviado para que las cosas que haga, las haga bien. Porque uno ve mucho destrozo en medio del pueblo de Dios porque hay gente que no fue capacitada por el Señor, que recibió muchas enseñanzas humanas. Aún muchos de ellos asistieron de pronto a institutos bíblicos, a lugares donde les enseñaron, entre comillas, a pastorear. Y digo enseñaron porque eso, el pastoreo no lo enseña un instituto. Y con respeto lo digo, ¿cierto? No quiero decir que las personas que están haciendo algún estudio bíblico lo suspendan. A lo que me refiero es que esa enseñanza es de corazón a corazón. Es el corazón de Jesús impartido sobre el corazón de su líder. No es a través de teologías, no es a través de enseñanzas humanas. El corazón de un pastor tiene que haber sido recibido del pastor de todos los pastores, que es Jesucristo. El corazón de un apóstol, el corazón de un profeta, tiene que haber recibido el corazón de Dios para hacer esa labor. Y eso no se consigue aquí en la tierra. Ningún instituto bíblico, ninguna escuela de enseñanza puede impartir eso, porque eso se recibe en un encuentro personal con el Señor, como lo recibió Moisés. Moisés era enseñado, era poderoso en enseñanzas. Él recibió toda la sabiduría egipcia, un hombre tremendo, con mucho conocimiento. Y el Señor se lo llevó al desierto e hizo que en 40 años él se olvidara de esas enseñanzas para que ahora empezara a depender de la enseñanza de Dios. El profeta Jeremías, el Señor lo apartó para él. Juan el Bautista era hijo de sacerdocio, del sacerdote Zacarías, y el Señor no lo dejó en el templo para librarlo de la religiosidad de la época. El Señor se lo llevó al desierto a alimentarse de una manera diferente, a vestir de una manera diferente. Impartió sobre él el conocimiento de Dios, de manera que nada lo pudiera leudar, para que no hubieran mezclas en su corazón. Entonces, a esto es lo que yo me refiero, que un profeta, un maestro, un pastor, tienen que haber recibido el corazón de Dios para llevar a cabo esa misión. En Efesios declara, y él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Es Dios mismo el que hace ese llamamiento. Esto no lo hace el hombre y no adquiere ese conocimiento aquí en la tierra, sino que lo adquiere directamente del corazón del Señor. El apóstol Pablo dice haber sido instruido por el Señor. Aún hasta el tercer cielo se lo llevó el Señor para mostrarle cosas poderosas. Imagínate, no podrías tú pagar eso en un instituto bíblico. Vea, voy a pagar para que me lleven al tercer cielo. No, es el Señor el que coge a ese discípulo, se lo lleva hasta allá, le muestra cosas tremendas, sobrenaturales y después le dice, bueno, ahora sí,
vas a enseñar, vas a predicar, vas a impartir mi corazón. Mucho destrozo en medio del pueblo de Dios por tener personitas que no han recibido ese encargo de Dios, sino que por tener algún talento, alguna habilidad, se pusieron ahí. Y eso es de gran calamidad para un pueblo, porque si no se tiene el corazón de Dios, por supuesto que vamos a ser como potros salvajes, como esos toros. En alguna ocasión nos enseñaban como un toro metido en una cristalería. Mira este ejemplo. En Primera de Samuel, en el capítulo 2, vemos allí el sacerdocio de los hijos de Eli. Y miremos el versículo 12 al 17. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces, mira lo tremendo. Y ahí del 22 al 25 declara: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el pueblo contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces mira lo tremendo. Está ahí un sacerdocio allí y dice que eran hombres impíos. Cuando dice que eran hombres impíos, menciona gente que no tenía fe en Dios, que no eran piadosos, que no tenían devoción hacia el Señor. Y también por otro lado, esa palabra impiedad tiene que ver con alguien que no tiene compasión ni misericordia. Y también declara que no tenían el conocimiento de Dios, o sea, desconocían su carácter. Entonces, ¿subieron estos hombres a la montaña para estar con el Señor? No, por supuesto que no. No hubo una decisión de su voluntad por seguir verdaderamente a Dios. Ellos estaban allí aprovechando ese lugar de autoridad para enriquecerse. Imagínate, cogían a las mujeres que iban a la entrada del templo, que supuestamente iban a orar, las seducían y se acostaban con ellas. Y ellos dos, esos hijos eran casados. O sea, invitaban a las mujeres a fornicar y adulteraban, adúlteros, fornicarios, como muchos testimonios que hemos visto dentro del pueblo de Dios. Líderes que piensan que el lugar donde están es un lugar de mando. Yo soy el capitán aquí. Aquí se hace lo que yo diga. Y obligan a la gente a ir, a venir, a estar, a no estar. O sea, es una manipulación tan impresionante de la voluntad de las personas. Y mucho pueblo entra en ese juego, como de darle al hombre ese lugar que no es, o sea, que se dejan manipular de decisiones absurdas, mujeres bueno, yo escucho esos testimonios de esos líderes que tuvieron relaciones sexuales con sus discípulas, y normalmente se escucha: no, es que el tipo es un descarado. Y yo digo: sí, es un descarado, es un abusivo, pero esas mujeres no lo están haciendo bien. O sea, por supuesto que es de recriminar esa actitud,
esa posición de ese líder, pero es de recriminar eh, ese comportamiento de mujeres desvergonzadas que no tienen un conocimiento de Dios. Porque si fueran mujeres puestas en el Señor, por supuesto que le ponen la mano en la cara al tipo y le dicen respete, ¿sí? Se hacen valer y mejor dicho, hacen bulla y sacan a la luz toda esa maldad. Pero ¿qué hacen ellas? Ah, también se dejan seducir. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de Dios y porque son unas sinvergüenzas, la verdad. Perdónenme la expresión, pero si conocemos al Señor, no tenemos por qué estar cayendo en esos juegos de seducción, en esos juegos infames donde se deshonra a Dios, donde se ensucia la casa, donde se hace que el nombre del Señor sea blasfemado. Por supuesto que es de condenar ese líder, pero por supuesto que es de condenar también a esas mujeres impías que se prestan para esos juegos sexuales. Lo mismo que cuando hay esas estafas, esos robos, esas cosas tan tremendas de pastores que le piden sus bienes a la gente, piden su dinero, piden ayudas, piden de todo. Mira, cuando el Señor se encarga de nosotros, no tenemos que pedirle nada a nadie. El Señor se hace responsable por nosotros, como en alguna ocasión me lo dijo el Señor. Me dijo, no le demandes nada a nadie, no esperes nada de nadie, porque yo fui el que te llamó y me hago responsable por tu vida. Cuando tú empiezas a depender de otros o le pides a la gente cosas, me provocas a hacerlos. Y el Señor me ha ido adiestrando el corazón para que pueda depender totalmente de Él y no esté tomando nada de nadie. Yo sé que lo mío viene de Dios, que suple mi necesidad, que no tengo que estar avisándole a todo el mundo que se necesita en mi casa para que el Señor pueda enviar la provisión sobre mi hogar. Estos hombres tomaron esa posición irresponsable, imagínate, llevar a las mujeres a pecar. Aparte de eso, recuerda que ese sacrificio representaba al que habría de venir, a Jesús. Ese cordero, esas palomas, esos panes que se ofrecían, las primicias, todo eso representa cosas profundas, era una sombra de verdades que se cumplirían a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Si se deshonraba ese proceso, si no se hacía como se debía hacer, la gente no iba a tener un conocimiento de Dios, no sabía qué era lo que estaba esperando, a quién estaban esperando. Así que dice, era muy grande el pecado de estos hombres, le hicieron un daño muy grande al pueblo. ¿Qué hicieron ellos? Apagaron su fe, le enseñaron a menospreciar las ofrendas del Señor, o sea, pisotearon las verdades del Señor que estaban representadas en esos sacrificios. Entonces, qué tremendo. Y esto trae unas consecuencias. Esto trae unas consecuencias. Por supuesto que un liderazgo de estos, para que pueda ejercer su liderazgo, necesita a un pueblo ignorante. Para que se levante un sacerdocio así, se necesita un pueblo ignorante, un pueblo que también está deshonrando al Señor. Ahí cuadran perfecto el líder perverso y el pueblo perverso. Un líder que no quiere seguir al Señor y un pueblo que tampoco le importa. Mira, ahí cuadran ambas fichas y forman el plano completo del rompecabezas. Mira las consecuencias que vinieron sobre ellos. Del versículo 31 al 36 dice: He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: Te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que su casa iba a ser humillada, que iban a morir los descendientes siendo muy jóvenes,
que iban a ser instrumentos de deshonra, que llegarían a un estado de mucha pobreza al punto de mendigar un pedazo de pan. Y una cosa que me asombra es que ese sacerdocio fiel dice que andará delante de mi ungido, delante de mi ungido. Imagínate, desde el Antiguo Testamento, el sacerdocio tenía que andar delante del ungido de Dios, Cristo Jesús, Cristo Jesús, ¿sí? Recuerda, el ungido es el Mesías, el que fue puesto por el Padre. A veces nos descachamos diciéndole a los hombres, este es el ungido de Jehová. Y el ungido de Jehová es uno solo. No se te olvide eso. Cristo solo tenemos uno, solo tenemos un Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, para que no te estés doblando, no estés doblando tu rodilla delante de hombres, delante de humanos a los cuales la gente dice, este es el ungido de Jehová, pero el ungido de Jehová es uno solo, para que no te vayas a desviar y no te estés descachando con esas mentiras infames que pretenden colocar en el trono al que no puede estar ahí, ¿sí? Cualquiera que tú coloques en el trono, que no es Jesucristo, lo estás quemando. De entrada ya lo estás maldiciendo, porque solamente hay un ungido. Entonces mira las consecuencias de tener un sacerdocio infame, uno que no está delante del ungido. Por eso esa enseñanza de Marcos 3 es tan importante. Dice, llamó así a los que él quiso. Y ellos vinieron a él y el Señor los estableció para que estuviesen con él. Ahí en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Primera de Samuel 3:1, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Mira que es tremendo, el pecado se tira todo, todo se lo tira, ¿sí? No podemos pensar que el liderazgo y el pueblo van a hacer lo que les place, que no vamos a honrar al Señor, pero que no, que aquí van a fluir las bendiciones, que aquí el Señor sigue hablando, que la palabra de Dios es abundante, que el poder del Espíritu se mueve en medio de nosotros. Falso, es falso. Un lugar donde los líderes y el pueblo están pecando, lo que se mueve allí es el espíritu del mundo, demonios de mentira, demonios de fornicación, demonios que invitan a la gente a practicar toda clase de perversión sexual. Es que se mueve en un lugar donde Dios es deshonrado, empieza a proliferar esa sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, donde todos empiezan a murmurar, a tirarse en unos contra otros, donde hay celos, pleitos, contiendas, donde hay disensiones, donde los líderes se envidian a otros y dices, pero yo voy a predicar mejor que ese, es que la unción que yo tengo es más, ¿por qué no me ponen a mí? Póngame y verá que yo sí les demuestro quién es el Señor. ¿Qué está ahí? El diablo reinando en todo su esplendor, el diablo gobernando las congregaciones. ¿Por qué? Porque no están caminando delante del ungido y porque todos están consintiendo con la perversión. Grupos de alabanza en pecados sexuales, líderes, sugieres, practicando maldades, mordiéndose en los unos a los otros, familias destrozándose y que no, que ahí vamos con el Señor. Dice, el Señor de los cielos no. El Señor de los cielos no, porque el Señor de los cielos da una enseñanza. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Si tú estás en pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, simplemente estás andando en esa sabiduría que es terrenal, animal, diabólica. Diabólica. Y te digo una cosa, no vas para el cielo, no vas a entrar, porque allá no entra gente grosera. La gente que entra al cielo es gente mansa y humilde de corazón. Mira, la palabra del Señor escaseaba y no había visión con frecuencia. Se contristó el mundo del espíritu y Dios se escondió del hombre. Así es cuando se contrista al Señor, cuando se contrista al Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4,
en el versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual tú fuiste sellado. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Por prácticas de pecado, por no amar a mi hermano, por no perdonar. ¿Sí? Recuerda que cuando Saúl desobedece al Señor, hubo una tristeza en el mundo espiritual. Saúl fue desechado como rey. O sea, se contristó el mundo de Dios. El pecado de Génesis capítulo 6 entristeció al Señor. En Mateo 18, cuando ese hombre se niega a perdonar la deuda, recuerda que ya le perdona una deuda muy grande, pero él no quiere perdonar a otro, dice que los que estaban alrededor se entristecieron. O sea, la falta de perdón contrista al Espíritu Santo, la desobediencia, el pecado contrista a Dios, la murmuración contrista al Señor, a tal punto que el Señor, cuando habla acerca de eso, de la murmuración, dice, no tiren las perlas a los cerdos, no echen esos tesoros delante de los perros ni de los cerdos, porque es algo tan terrible lo que pasa en el mundo espiritual cuando yo murmuro, cuando yo juzgo. Entonces, se contrista la voz del Señor se ausenta porque hay un pueblo que lo está deshonrando. Entonces, te estoy mencionando esto para que seamos conscientes de que la atmósfera del Señor requiere un cuidado, de que la presencia de Dios requiere esos líderes que vinieron a Él, están con el Señor, que están delante del ungido de Dios. Ahí en el capítulo 3 de Samuel, de primera de Samuel, eh, Samuel estableció una comunión con el Señor. Ahí del versículo 2 al versículo 10 dice, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, no, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Mira lo tremendo, que él escuchó la voz del Señor y corrió ¿a quién? Al sacerdote humano, al humano. Pensó que sí, que era que Elí lo estaba llamando, pero mira que la voz del Señor es clara. Él la escuchó de tal manera que se levantó y corrió a Elí. O sea, Dios sí habla y habla tan claro que mira, Samuel corrió al sacerdote hasta que él entendió que era el Señor el que lo llamaba. Llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estuvieron con él. A partir de este momento, ya nunca más Samuel acudió a Elí. Ahora acude al Señor. Todo el tiempo se establece una relación profunda de conocimiento. Hasta aquí él no se le había revelado al Señor. Pero a partir de ese momento él empieza a conocer quién es Dios, cuál es su carácter, porque le dice, voy a destruir la casa de Eli, voy a hacer una cosa terrible con esta familia. O sea, ya Samuel empezó a entender que estar en el sacerdocio hay que ir despaciecito, paso por paso, con mucho respeto por el Señor, si no quiero que se ponga sobre mí esos juicios del Señor. ¿Sí? Si no lo vamos a hacer bien, recuerda, es mejor no hacerlo. Es mejor no hacerlo. Si estás al frente, si eres un líder de Dios, vas a tener respeto por Dios, vas a honrar su nombre, vas a respetarlo hasta el final para que el Señor se pueda manifestar. Y Samuel crece físicamente, espiritualmente, en el conocimiento del Señor. Y mira lo que declara del 19 al 21. Samuel creció
Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Samuel creció física, espiritualmente, el Señor estaba con él, era un fiel profeta al Señor y dice lo más espectacular que nos puede pasar. Para esto es que Dios prepara a su gente. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo. Entonces, si tenemos un liderazgo fiel que viene al Señor y está con él, las congregaciones van a tener esa frescura del Espíritu Santo moviéndose en medio de ellas. Los grupos de alabanza van a tener esa frescura del Espíritu Santo moviéndose en medio de ellos. Cuando un grupo de alabanza piensa, uy, saquemos una cancioncita, una que sea bien comercial, que no dure más de tantos minuticos para que sea bien comercial. Uy, qué bueno, y que pegue harto, y que nos escuchen harto, y que nos den hartos links, y que nos hagamos famosos. No, ya sabemos que con eso no está el Señor, porque nosotros no cantamos para los hombres, no componemos canciones para los hombres, no se saca una canción para que a la gente le guste, se sacan cánticos para que agraden al corazón de Dios. Si ese cántico no agrada al corazón de Dios, no va a despertar el espíritu del hombre en una adoración al Señor. Va es a despertar la carne para que la gente termine pecando más bien. No escucha grupos, yo escucho música y hay una que es como muy chévere, como que me mueve bastante. Sí, ahí mismo la carne se empieza a mover, pero hay otras que cuando la escucho me mueven el espíritu. Mi espíritu empieza a moverse hacia Dios, empiezo a tener a veces visiones, empiezo a escuchar al Señor, empiezo a quebrantarme, a llorar como, Señor, tú estás aquí. Hay una diferencia abismal cuando se canta para el hombre a cuando se adora al Señor. Pero abismal, es un abismo profundo sin fondo, abismal entre un grupo y el otro. Y este liderazgo que conoce al Señor y que tiene respeto por Él, lo atrae. El Señor empieza a manifestarse y lo necesitamos, Señor. Necesitamos que el Señor levante ese liderazgo que trae su presencia, ¿sí? Que lo atrae. El que viene al Señor y está con Él, atrae su gloria, atrae su presencia a un lugar. Entonces, es una invitación del Señor para que nosotros nos guardemos. Allá en 1 Samuel 12, del 1 al 5, dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Samuel conocía al Padre y conocía a su Hijo. Mira lo tremendo. Desde allá hay un conocimiento del Padre y del Hijo. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. No tenían nada que atestiguar contra Samuel. No tomó nada de nadie, no le quitó nada a nadie, no calumnió, o sea que no hubo una acusación falsa, no agravió, no dañó, insultó, ofendió, no atentó contra la dignidad de nadie, siempre les dio un lugar de honor a las personas y no se dejó comprar como juez. Y ya en el versículo 19 dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y en el versículo 23 dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Nombre incondicional, dispuesto a orar, dispuesto a interceder. Este es el liderazgo que puede ir a los afligidos, que puede ir
a los enlutados, que puede ir a los oprimidos para darles libertad, guiados por el Señor. Este es el liderazgo que se va a levantar en este último tiempo, que va a ver las cosas tan poderosas suceder, cosas tan gloriosas venir de mano del Señor a favor de la gente. Así que, por favor, entra en este grupo, te lo suplico en el nombre de Jesús. Escucha al Señor, ven al Señor y quédate ahí con Él, aprende de Él, de su mansedumbre, aprende de sus enseñanzas para que tu corazón sea fortalecido poderosamente y podamos llevar a cabo esta misión. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y te invito a que seas ese sacerdocio fiel, verdadero, que le da gloria a Dios para que su presencia se pueda manifestar poderosamente en medio de nosotros. Te bendigo en Cristo Jesús. Muchas bendiciones.